Tardes. Bueno, vamos a comenzar con el próximo tema del curso, que es rectificación. Una de las funciones que nosotros tenemos de conversión de potencia es justamente convertir una tensión alterna en una continua, ¿sí? Dijimos que había dos mundos, el de la continua y el de la alterna. Entonces, en esta filmina vamos a ver rectificación. Un poco va a ser lo que ustedes ya vieron en dispositivos electrónicos, según lo que anduve viendo por ahí, las prácticas de la materia. Así que bueno, vamos a pasar la primera parte la vamos a pasar rapidito porque ustedes ya algo han hecho. De todas maneras hay algunos ejercicios en la práctica que ustedes pueden hacer. Y bueno, entonces básicamente para la conversión electrónica de potencia, uno de los elementos de los convertidores son los dispositivos digamos variados, ¿no? Transistores, MOSFET, IGBT, pero también están los diodos, ¿sí? Los diodos rectificadores. Entonces nosotros de lo que vamos a hablar un poco acá es de la conversión alterna continua a partir de la red eléctrica. Lo que vamos a ver acá, después yo les voy a mandar, en la última filmina están la bibliografía, de donde se puede leer este tema, pero básicamente lo que vamos a ver son rectificadores de media onda, onda completa, cómo uno puede mejorar la calidad de la continua mediante el filtrado a capacitor. Se puede mejorar aún más utilizando un filtro pasabajo, inductor, un LC, ¿sí? Y después vamos a ver rectificación trifásica, ¿sí? Esa es los rectificadores de potencia. Y vamos a ver que esos rectificadores tienen algunos problemas de formas de onda. Vamos a ver cómo se pueden finalmente sintetizar rectificadores de alta potencia con un poco menor de contenido armónico. Bueno, y básicamente cómo uno tiene que elegir los diodos en este caso. Bueno, entonces ustedes ya vieron cómo es la curva de un diodo, ¿sí? Nosotros, si vamos a recorrer la curva del diodo aplicando una tensión variable entre ánodo y cátodo, podemos recorrer, bueno, si esa tensión puede ser positiva, vamos a recorrer esta parte de la curva, y si también puede ser negativa, o sea, polarizando con un negativo aquí y un positivo acá y un negativo acá, podemos recorrer esta parte de la curva. Entonces, el diodo en general, bueno, uno lo puede hacer funcionar en régimen lineal, siempre cuidando que obviamente la corriente no sobrepase los límites máximos y que la tensión de ruptura, esta que está acá, no sobrepase también su límite máximo. El diodo digamos, debe estar dimensionado como para que no entre en esta zona, ¿sí? Esta es una zona prohibida porque en esta zona el diodo empieza a conducir y empieza a tener mucho calentamiento. Entonces, en estas aplicaciones nosotros vamos a mostrar siempre la tensión máxima que debe soportar el diodo tiene que ser más grande que la tensión que yo le aplique. Bueno, ¿cuál es el modelo que nosotros vamos a usar? Nosotros vamos a usar para circuitos rectificadores, en vez de este modelito que está acá, ¿sí? Es decir, ¿qué dice? ¿Qué significa este modelo? Que para tensiones negativas va a haber corriente cero, es decir, que se comporta como una llave abierta, y para tensiones positivas, el diodo va a tener como una resistencia despreciable, ¿sí? Vamos a poner acá. Si nosotros tuviéramos un diodo con una resistencia lineal en su zona de encendido, en vez de ser una recta vertical, debería ser una recta con una cierta pendiente. Esta pendiente
sería proporcional a la resistencia dinámica o a la resistencia dinámica a la menos 1, ¿no? ¿Sí? Estoy hablando de que el diodo tendría en conducción, tendría una resistencia equivalente en serie, ¿sí? Esta sería la RD. Pero bueno, nuestro modelo más simple es el modelo de una llave ideal, ¿sí? Que está abierta. Si está abierta, tiene resistencia infinita, ¿sí? Cero corriente, acá hay un dicho. Y cuando la llave está cerrada, tiene resistencia cero, ¿sí? Es decir, que tiene tensión cero. Para cualquier valor de corriente, la tensión es cero, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, analizamos el circuito de rectificador de media onda y, bueno, el estado del diodo depende de la tensión, de la polaridad de tensión de entrada. Si la tensión de entrada es positiva, se polariza positivo el cátodo, el ánodo. Entonces el diodo se comporta como una llave cerrada, ¿sí? Es decir que tengo la misma tensión de salida que la entrada. Y cuando la tensión pasa y se hace negativa, el diodo se cierra, ¿sí? Estamos en esta parte de la recta, ¿sí? Semiciclo positivo acá, semiciclo negativo acá. Bueno, de esta tensión rectificada, lo que a nosotros nos interesa es el valor medio, ¿sí? La parte continua. Si hacemos el desarrollo en armónicos de esta forma de onda, tenemos estas componentes. Esto tiene infinitas componentes de frecuencia, pero tenemos, fíjense, el valor medio, que es más o menos el pico de la sinusoide dividido pi, o sea que está por acá, más o menos. Esto es el pico dividido 3. Tiene muy poca continua y tiene una frecuencia mínima que coincide con la frecuencia de red. Si esta forma de onda tiene un periodo igual al periodo de la red. Y después, bueno, tiene de todos los armónicos posibles. Entonces, bueno, tenemos esta tensión continua en la carga. Esta es la componente continua. Corriente continua es la componente continua dividido R. Corriente continua en el diodo, que va a ser la misma que en la carga porque están en serie, ¿sí? Esto es como para tener una idea porque esto es un dato de las hojas de datos. Entonces, para cada circuito rectificador yo voy a tener que caracterizar mi diodo. Y esos diodos vienen con corrientes medias máximas. Bueno. En cuanto a los valores eficaces, si uno quiere hallar el valor eficaz de esta forma de onda, lo hace por definición, es decir, es la forma de onda de salida, el cuadrado, y ya tiene uno que hacer la integral. Trabajando un poco con eso, no vamos a hacer este seguimiento porque es medio plomo, pero bueno, uno puede hallar la tensión eficaz en la carga, ¿sí? Y lo que vemos acá, fíjense que la tensión eficaz es ET máximo sobre 2 y el valor medio era ET máximo sobre pi. Quiere decir que el valor medio es menor que el valor eficaz. Eso tiene que ver con que esta forma de onda, además del valor medio, tiene armónicas. Tiene muchas armónicas. Bueno, siguiendo con el valor de corriente eficaz en la carga, como tenemos dos elementos en serie, la corriente eficaz en el diodo es la misma que en la carga. Bueno, y hacemos este análisis que después ustedes lo van a poder seguir en la filmina. Yo después les voy a pasar la filmina. La otra topología rectificadora era de onda completa. Hay dos posibilidades. Una es si uno puede disponer de un transformador. Está disponible la topología de onda completa con punto medio, ¿sí? Donde, bueno, cada uno de los diodos, dependiendo de la polaridad del transformador y obviamente poniendo adecuadamente los puntos homólogos, cada diodo va a estar polarizado en forma directa alternativamente con el otro, es decir, mientras este está polarizado en forma directa, este está polarizado en forma inversa. Entonces, cada uno va a contribuir con
con los ciclos, digamos, el diodo A va a contribuir con el semiciclo positivo y el diodo B con el semiciclo negativo, ¿sí? Esto lo que, bueno, la otra topología es topología puente, en donde acá no necesitamos estrictamente un transformador, porque por ejemplo esta entrada podría ser los 220 del enchufe directamente. Es decir, que esta topología permite rectificar doble onda sin transformador. Y eso como ventaja. Y como desventaja tiene que la corriente, digamos, ahora va a circular por 2 diodos en vez de 1. Entonces si yo tengo una pequeña pérdida en este diodo, o mejor dicho, en cada diodo, tengo una pérdida por caída de tensión, esta topología tiene el doble de pérdidas, ¿sí? Pero bueno, eso es como una desventaja. Como ventaja es bastante sustancial que no necesito un transformador. Fíjense que el sentido de circulación de corriente es siempre el mismo por la carga, lo cual hace que la corriente tenga siempre la misma polaridad. Y bueno, si uno vuelve a hacer el desarrollo en serie de Fourier, lo que encuentra es que el valor medio obviamente se duplica, porque ahora tengo dos chichones de sinusoide y antes tenía uno. Entonces, desde ese punto de vista, es una buena, digamos, una buena mejora respecto del rectificador de media onda. Otra cosa que es importante es que en esta, digamos, en ambas topologías, si yo miro, por ejemplo, supónganse que uso la completa puente, ¿no? Si yo uso un rectificador de onda completa, la corriente en la red va a ser sinusoidal, ¿sí? Es decir, va a tener valores positivos y iguales valores negativos en el otro semiciclo, con lo cual no va a haber corriente media en la red, ¿sí? Sí lo había en el rectificador de media onda, pero eso, ¿cuál es la ventaja? Justamente que si, como en la red de distribución siempre hay transformadores, no conviene que esos transformadores entreguen corriente media, porque eso polariza el circuito magnético y no, digamos, si podría eso acercar al núcleo a la parte de saturación del material magnético. Entonces siempre conviene que toda corriente que yo tome de la red no tenga valor medio. Desde ese punto de vista, también ambas configuraciones de rectificación de onda completa son beneficiosas respecto de la de media onda. Volviendo a los cálculos de tensión media, bueno, tenemos el doble y tensión eficaz. Bueno, la tensión eficaz de salida vendría a ser una igual que la de la sinusoide. ¿Por qué tiene el mismo valor eficaz la rectificada que la sinusoide? Bueno, pues la rectificada es una cosa así, ¿sí? Y la sinusoide es una cosa así. Entonces, bueno, acá, si yo hago el valor eficaz, esto es 1 sobre t, la integral de b. Entonces, si esta es b al cuadrado, ¿no? B al cuadrado diferencial de t es esto al cuadrado. Y si yo hago el cuadrado de esta forma de onda, esto es esto que está acá. El negativo se hace positivo. Entonces, el valor eficaz de la forma de onda del rectificador doble onda es la misma, es el mismo valor que el de la sinusoide de entrada. Bien. Bueno, entonces, en cuanto a la corriente media y corriente eficaz, acá tenemos dos diodos, o un par de diodos conduciendo alternativamente. Quiere decir que cada par de diodos conduce la mitad del tiempo. Entonces, si esta es la corriente media en la carga,
la corriente media en cada diodo es la mitad de la corriente media en la carga, ¿sí? Y lo mismo pasa con la corriente eficaz, ¿sí? Bien. Entonces, en cuanto a esta altura nosotros podemos, digamos, ver cuáles son los parámetros como de diseño de los diodos. Y estos parámetros van a estar en las hojas de datos. Entonces, en cuanto a la corriente, nosotros vamos a ver que en las hojas de datos hay dos cosas, dos valores de corriente. Lo que se llama corriente pico repetitiva, ¿sí? Que es la máxima corriente que puede soportar el diodo en forma permanente, y otra que se llama corriente pico no repetitiva. Esa es una corriente que es mucho más grande que la pico repetitiva, pero que uno puede hacerla circular por el diodo durante, digamos, una vez cada tanto, vamos a decir. Después vamos a ver un caso en el cual esa corriente es útil saberlo, ¿no? Y los otros conjuntos de valores tienen que ver con la tensión, es decir, qué tensión máxima soporta. Y ese parámetro está dividido en el valor de tensión pico que se puede soportar permanentemente, ¿sí? Por ejemplo, con una sinusoide puesta en inversa, el pico de la sinusoide. También hay un valor no repetitivo y una tensión eficaz. Es decir, cuando nosotros tenemos un circuito, el diodo que nosotros pongamos tiene que tener estos valores de tensión y estos valores de corriente mayores a los que impone el circuito, ¿sí? Para que el diodo no se queme, ni por tensión ni por corriente. Por ejemplo, ¿cómo analizamos esto en las topologías que vimos recién? Y bueno, fíjense que cuando el diodo está en inversa, siempre la tensión del diodo la denotamos como BAK, o sea, B ánodo cátodo. Esto es la tensión con esta polaridad, ¿sí? Es decir, la tensión sobre el diodo puede ser o 0 o B gamma, cuando el diodo está conduciendo, es una tensión muy chiquita, o puede ser cualquier tensión cuando el diodo está en inversa. Y cuando el diodo está en inversa, esa tensión es negativa. Entonces, si yo supongamos que esto es el secundario de un transformador, ¿no? O el enchufe, ¿sí? La red eléctrica. Cuando yo tengo una tensión negativa, estoy en el pico negativo, o mejor dicho, estoy con tensión negativa y recorro la sinusoide, ¿no? Recorro la sinusoide en la parte negativa. Es decir, que estoy analizando qué pasa en esta parte. La máxima tensión negativa que yo tengo aplicando al diodo es esta que está acá. O sea, esta sería ET máxima, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Se está aplicando, digamos, se está aplicando cuando el diodo está en inversa. Es decir, cuando yo estoy en este punto de tensión máxima negativa, el diodo tiene que soportar ¿qué tensión? Y tiene que soportar la tensión, justamente el pico de tensión en la entrada. ¿Por qué? Porque al no haber corriente no hay caída en la resistencia de carga. Entonces esto que está acá, digamos, entre este punto y este punto hay tensión cero. Entonces toda la tensión que yo desarrollo en la entrada del rectificador se aplica al diodo. Entonces en el rectificador de media onda yo tengo que poner un diodo que soporte una tensión inversa mayor que la tensión pico de la sinusoide que entra, ¿sí? Ahora en el rectificador de media onda tengo la misma situación, es decir, si yo analizo, por ejemplo, el semiciclo positivo, en el semiciclo positivo conduce este diodo y conduce este diodo, y en el pico
negativo de la tensión de entrada, o mejor dicho, el pico negativo de la tensión de entrada se aplica tanto a este diodo como a este diodo. Quiere decir que el requerimiento de tensión inversa para el rectificador de doble onda puente es la misma que para el media onda. Pero fíjense que cuando yo tengo el onda completa con punto medio, yo tengo conduciendo este diodo y estoy en el pico positivo de ET máximo. Entonces acá tengo un ET máximo acá y este otro ET máximo. Quiere decir que este punto está polarizado negativamente con 2 veces ET máximo. Quiere decir que en esta topología la tensión pico negativa que tiene que soportar el diodo que yo ponga es 2 veces ET máximo. Desde ese punto de vista, esta topología es más económica, es menos exigente para con el diodo de lo que es el rectificador con punto medio. Bueno, acá hay una hoja de datos de algunos diodos de potencia. A ver, déjenme que cambio esto. Ay Dios. Ahí. Algunos diodos de potencia. Estos diodos vienen en encapsulados variados. Está el tipo disco, ¿sí? Y están estos otros encapsulados que tienen los bulones. Estos tipo disco están diseñados para ser apretados desde arriba y desde abajo con soportes, digamos, lo cual permite el contacto eléctrico y la disipación del calor. Entonces fíjense que acá tenemos un diodo con una tensión directa a 6000 A de nivel de corriente igual a 1,1 volt. Es decir, mientras circulan 6000 A, podemos llegar a tener un máximo de 1,1 volt. Tenemos acá, bueno, esta corriente de fuga. Todo diodo tiene, digamos, nosotros utilizamos la curva ideal, ¿sí? La curva ideal del diodo, que dijimos que era una cosa así. Esto es tensión, esto es corriente. Dijimos que el diodo ideal era algo así, pero en realidad sabemos que el diodo tiene, bueno, en directa tiene una tensión, pero en inversa tiene en esta zona tiene una pequeña corriente de fuga, ¿sí? Esta corriente de fuga es pequeña. Fíjense que para un diodo de 6000 A la corriente de fuga es 600 mA. ¿Sí? La cantidad de esa corriente tiene que ver con el ancho o con la superficie de la oblea de silicio, ¿no? Bueno, tenemos un dato de carga acumulada, ¿sí? Esto es la carga que se acumula en la juntura cuando el dispositivo está en directa. Tiene que ver con, digamos, un parámetro que sirve para ver cuán rápido es el diodo para conmutar de on a off. Acá les da la slope resistance, que tiene que ver con la pendiente que tiene este diodo a ver, esta que está acá, esta que acabo de mostrarles, la pendiente que tiene el diodo en la parte directa, ¿sí? Esta resistencia es en general muy chiquitita. Fíjense, acá tiene 50 miliohm de resistencia. Bueno, vamos a analizar cuáles son los factores de calidad de un rectificador. Un factor de calidad importante es lo que se llama el factor de zumbido o ripple, ¿sí? Ese factor lo que va a hacer es cuantificar la cantidad de componente alterna a componente continua. ¿Para qué sirve esto? Porque los circuitos rectificadores, la forma de onda ideal que deberían entregar es una continua perfecta, ¿sí? Ahora, nosotros vimos recién para esas dos topologías básicas que si bien logramos una forma de onda con valor medio,
sigue habiendo contenido de frecuencias, digamos, contenidos sinusoidales, ¿sí? Armónicos, hay armónicos. Entonces, mientras menos armónicos tenga la forma de onda de salida, mejor. Bueno, este factor lo que hace es pesar la tensión alterna eficaz, o sea, la tensión alterna total que contiene la forma de onda, y la pesa con referencia al valor medio. Esto se puede hacer tanto en tensión como en corriente. Y como decimos, mientras más chiquito sea esto y más perfecto, más parecido a una batería sea la forma de onda, mejor. Entonces, para una fuente buena, este factor zumbido tiene que tender a 0. ¿Sí? Bien, vamos a analizar este factor zumbido para los rectificadores que vimos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, en términos generales lo que podemos decir es que la tensión de salida del rectificador es un valor de continua más armónicos, ¿sí? La tensión que varía en el tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, el valor de continua lo llamamos BDC y el BAC es todas las alternas que están contenidas en esa forma de onda, ¿sí? Bueno, como nosotros queremos ver esto, queremos analizar esta parte, lo que vamos a hacer es despejar BAC y lo ponemos en función de B0, ¿sí? Y BDC. B0 es, como dijimos, la expresión de la forma de onda rectificada, ¿sí? Este es el contenido armónico total y esta es la forma de onda rectificada. Entonces vamos a calcular cuánto vale para un rectificador de media onda, por ejemplo, cuánto vale este valor, ¿sí? El contenido armónico de la forma de, digamos, que está contenido en la forma de onda rectificada. Entonces, si hacemos esta cuenta, B0 es la rectificada, y acá desarrollamos el cuadrado, y acá fíjense tenemos el cuadrado de B0, tenemos B0 por la componente continua y la componente continua al cuadrado, ¿sí? Esto que está acá no es otra cosa que el valor eficaz de la rectificada, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos, bueno, esto es el valor eficaz de B0, esto es menos 2BDC porque esto sale para afuera y esto termina siendo el valor medio de B0. Bien, y bueno, y esto es BDC cuadrado, ¿no? Porque esto sale afuera, es una constante. Entonces, el valor armónico eficaz termina siendo el valor eficaz total de la rectificada menos BDC al cuadrado. Para media onda nosotros ya habíamos calculado cuál era el valor eficaz de la rectificada, nos había dado esto, y el valor de continua era ET máximo sobre pi al cuadrado. Bien, entonces si hago esta cuenta, fíjense que el valor eficaz de alterna es 0.38 de ET máximo. Entonces, si yo calculo el Z, factor de zumbido que me mide la calidad de esa forma de onda, acá pongo 0.38 ET máximo y acá tenía que poner el valor medio. Y eso me da 121%. ¿Qué significa eso? Que tengo muchísima alterna comparada con la continua. Es más, tengo más alterna que continua. Entonces esto, evidentemente, es una calidad pobre en cuanto al efecto rectificador, ¿sí? Si uno hace el mismo cálculo con un rectificador de onda completa, este número baja, pero sigue siendo sustancialmente grande, 48%. No se olviden que yo quiero que esto sea cercano a 0, ¿sí? Para que solamente haya continua en la forma de onda. Entonces, no hay otra manera que hacer algo, ¿sí? Otro factor importante es la regulación de una fuente. ¿Qué significa la regulación de la fuente? Significa cómo se comporta la fuente o su valor medio en realidad, ¿sí? Si
yo cargo la fuente. Es decir, como nosotros siempre tenemos un equivalente de Thevenin, aguas arriba de nuestro circuito, siempre tenemos como equivalente una fuente de Thevenin con una resistencia. Si yo quiero que mi fuente sea fuerte, es decir, que mantenga la tensión independientemente, entre comillas, de la carga que le ponga, una manera de medir cuán buena es esa fuente es midiendo la tensión en vacío y poniéndole la plena carga y volviendo a medir qué tensión entrega. Si la tensión cae mucho, significa que es una fuente mala, y si no cae nada, significa que es una buena fuente de tensión. Entonces, este factor de regulación en el numerador tiene la tensión en vacío menos la tensión a plena carga, y como referencia tiene en el denominador la tensión en vacío. Quiere decir que si la tensión a plena carga es igual a la tensión en vacío, tengo que la regulación es 0%. Quiere decir que eso es una fuente buena. Si este número se agranda, significa que estoy en una fuente de tensión débil, que cuando yo la cargo se cae la tensión. Entonces, un poco para dimensionar de qué depende esto, yo tengo que agarrar y analizar el circuito y ver efectivamente cuál sería el modelo de Thevenin, ¿sí? Y acá yo en este circuito de media onda, fíjense que tengo mi resistencia y la fuente va a estar conformada por todo lo que está adentro de esta cajita, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que mirar yo? Lo que tengo que mirar yo es esto. Es decir, yo encierro mi rectificador en una caja, ¿sí? Y voy a tener que mirar con mi ojo hacia adentro. Y hacia adentro lo que voy a encontrar es, por un lado, la resistencia del diodo. Vamos a llamarle RD. Bueno, acá. Ahí está. RD. Y por otro lado, lo que va a tener lo que voy a mirar hacia adentro del transformador, bueno, el transformador va a estar, digamos, si hay un transformador, habrá inductancia de dispersión, resistencia galvánica, y bueno, y lo que tenga la red 220 como equivalente, que supongamos que es muy chiquito, ¿no? Y si no tengo transformador, será la impedancia de la fuente, digamos, vamos a decir, desde mi enchufe hasta la generadora, ¿sí? Hasta el chocón o lo que sea. Entonces acá yo voy a simplificar el modelo y voy a decir que acá no hay una impedancia, sino hay una resistencia, y le voy a llamar RT equivalente. Esa RT equivalente va a quedar en serie con mi RD, ¿sí? Entonces, si acá tengo la fuente B de Thevenin, mi equivalente va a ser una cosa así, ¿sí? Va a ser, esto me va a dar una idea de cuán fuerte o cuán débil es mi fuente. Entonces, ¿de qué va a depender la caída de tensión cuando yo saque mi RL y ponga mi RL? Y va a depender evidentemente de RD y RT equivalente. Si estas dos son mucho más chiquitas que la RL, evidentemente mi tensión no va a caer, y si esta suma es comparable con RL, mi tensión va a caer. O sea, en ese caso voy a tener una fuente mala, ¿sí? Entonces, esta fuente, la fuente de Thevenin, yo la puedo, digamos, vamos a hacer un análisis en componente continuo, ¿no? Que es lo que nos interesa. Entonces, la componente continua a circuito abierto va a ser lo que calculamos, es T máximo sobre pi. Entonces yo voy a tener mi fuente de Thevenin, mis dos resistencias del dipolo de la fuente y mi resistencia de carga. Entonces acá yo voy a ver si vamos a integrar RD y RT equivalente en una RS. Si yo desconecto y conecto mi carga RL, la caída de tensión que voy a medir en bornes de mi carga va a depender de este divisor resistivo. Entonces, básicamente, la regulación va a ser
la relación entre RS y la suma entre RS y RL. ¿Sí? Si RS es mucho más chiquita que RL, entonces este número se acerca a 0 y estoy en presencia de una buena fuente de tensión. Si RS es grande comparada del orden o comparable con RL, evidentemente yo voy a conectar mi RL y la tensión va a caer, ¿sí? Lo cual sería una fuente o un rectificador con una regulación pobre.